Que Dios bendiga, hermanos. Vamos a comenzar el culto y vamos a leer en Mateo 22, 34, el gran mandamiento. Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Qué bueno, ¿no? Si de verdad amáramos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y al prójimo como a nosotros mismos, esa es la ley de Dios y la ley de los profetas. ¿Tendríamos falta de más leyes? No. Porque si amamos a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y amamos al prójimo igual, así, que no haríamos nada malo a nadie, porque solo queremos cumplir la ley de Dios y de los profetas y cumplir esa cosa que Dios nos dice que tenemos que tener, ese amor con Dios y con los demás. Entonces no iríamos nunca en contra de nadie, ni haríamos nada malo. Qué bonito sería que eso fuese así, ¿no? Que esa ley estuviera grabada en nuestro corazón, la ley que Dios quiere que respetemos, como los profetas también eran respetando esa ley, como Dios les decía que lo hicieran. Entonces tenemos que amar al Señor y al prójimo. Entonces todo sería precioso y hermoso, porque no habría conflicto ni habría problema entre nadie. Bueno, eso es lo que nos dice el Señor esta mañana, que nos amemos y que lo amemos a Él. Venga, que Dios os bendiga. Vamos a presentar este culto. Que Dios bendiga este culto, que el Señor derrame su gloria, derrame su unción. Vamos a ayudar a los hermanitos cantando la iglesia, porque hoy no está, Raúl está enfermo, Moisés está de guardia. Entonces vamos a cantar con ellos y ayudarlos, ¿vale? Venga, que Dios bendiga, sean bienvenidos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy buenos días y nos vamos a, como dijo ya la pastora, vamos a cantar, que no sea lo principal los instrumentos, sino que sea nuestra voz, que sea nuestra alabanza a Él. Si podemos darle gracias en esta mañana, hagámoslo, ¿no? Dice que una de su voluntad del Señor es que seamos gratos con Él, que demos gracias en todo tiempo. ¿Y qué más podemos decir? Porque podemos respirar hoy, ¿no? Podemos respirar y podemos ver a nuestros seres queridos, y también porque Él nos ha salvado. Yo creo que eso es algo mucho mayor, ¿no? Para ya decir gracias, que Él te pudo salvar, que Él pudo darte vida. Eso ya es mucho. A veces cuando ya uno pierde algo, es donde empieza a valorar cualquier cosa. Pero ya ahora podemos valorar, no que lo hayamos perdido, pero decirle gracias, Señor. Gracias te damos porque aún podemos adorarte con libertad. Y también queremos darte gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Vamos a orar al Señor, vamos a declarar que esté Él aquí, que venga a este lugar, que no sea solamente un servicio, que sea Él el origen de todo. Señor, te damos muchas gracias, Señor. Sabemos que tú estás en este lugar, Señor. No son los instrumentos, no son los que van a cantar o los que van a tocar, Señor. Eres tú, Señor. Eres tú quien ministra los corazones, Señor. Eres tú, Señor,
el que levanta al humilde, Señor, el que sana los corazones. Eres tú, Señor, quien gobierna aún, Señor, porque tu voluntad sigue en la tierra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y venimos a adorarte, Señor, en esta mañana, cantándote estas alabanzas, Señor, a ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos la bienvenida, Señor. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Bueno, vamos a cantar estas alabanzas al Señor. Si nos acompañan con sus palmas, vamos a ponernos de acuerdo todos, ¿vale? Sí, Señor, te adoramos. Este es el sonido de fiesta. No hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días. Es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa. Se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Te adoramos a ti, Jesús. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Te adoramos a ti, Jesús. Y ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 ese es tu hogar. Es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar. Es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Hay júbilo. Te adoramos a ti, Señor. Amén. Damos gracias, Señor. Antes de entrar a esta canción, lo vamos a hacer más, José, ¿vale? Antes de entrar a una canción, yo quería leer, esta mañana estaba leyendo Lucas, que es la oración de María, que él adoraba al Señor, ya que estamos cerca, ¿no? A como se llama, de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Bueno, la fecha que pusieron, ¿no? los antiguos, pero celebramos más porque Jesús vino, no sabemos la fecha, pero Él vino un día aquí a la tierra
Y yo estaba leyendo en Lucas capítulo 1 que decía María, cuando empieza dice que, y exclamó a gran voz y dijo, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque porque se me concedió esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, dice Elizabeth. Y entonces más abajito del 46, verso del capítulo 1 dice, María dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada en todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios y el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, y acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Ve? Reconoció la grandeza del Señor en ese momento, ¿no? Cuando María es uno así como nosotros, a veces tuvo, ¿cómo se llama? No fue fácil, ¿no? Imagínate llevar tú al Salvador del mundo, que era una responsabilidad tan grande, y ella pues fue elegida por Dios. Nosotros no llevamos al Salvador, pero sí Él está en nuestros corazones porque Él decidió estar en nosotros. No porque lo merezcamos, sino porque es por su gracia que Él decidió estar. Amén. Vamos a cantar esta canción. Te adoramos a ti, Jesús. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre aleluya, aleluya, y a una sola voz nos unimos, te cantamos, Dios, en adoración, Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti.
tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Te adoramos a ti, Jesús. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y que a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Tengo sed de mi Dios, tengo sed de adorar, tengo sed de mi Dios. De adorar, quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. De mi Dios tengo sed de adorar, tengo sed de mi Dios, tengo sed de adorar. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar.
adoramos a ti, Jesús. Te adoramos a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la Espíritu Santo. Ven a este lugar, Señor. Ven, Señor. Cuando hay un encuentro contigo, Señor, todo cambia, Señor. Las vidas son transformadas, Señor. Cuando a ti te conocen, Señor, ya nunca más serán igual, Señor. Moriremos si nos vamos de este lugar, Señor. Sabemos dónde vamos a ir, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por revelarte, Señor, a los que ya te conocen, Señor. Y aquellos que no te pueden conocer, Señor, que tú seas revelándote, Señor, en nuestras familias, en los compañeros, Señor, que tenemos en nuestro alrededor, Señor. Queremos conocerte a ti, Jesús. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. a tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí
y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Te adoramos a ti, Señor, y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibió, y tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor, y tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
brazos abiertos nos recibe hoy. Y tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Y tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, sí, Señor. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad?
Bien, pues vamos a permanecer levantados mientras que leemos. Vamos a participar de la mesa del Señor y vamos a leer la palabra de Dios. Es un gozo, es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí los domingos para conmemorar el Día del Señor, el día en que Jesucristo resucitó y nos trajo la victoria, esa victoria que fue de Él, pero que nos pertenece a nosotros, porque somos su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Así que en este ambiente de alabanza y de adoración, vamos a leer lo que ocurrió la noche que Cristo fue entregado. Dice así en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, a partir del verso 26. Dice: mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, como un mandamiento, como una orden, no es una sugerencia. Esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo también: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros. Esa es la ilusión, el anhelo del Señor, beber ese nuevo vino, ese nuevo gozo de estar en su presencia. Él quiere disfrutar de nuestra presencia y por eso dice que está deseoso de poder beber ese nuevo vino. El vino simboliza la alegría, el gozo del Señor en nosotros, y Él lo quiere beber en el reino del Padre. Y luego el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, a partir del verso 27, nos dice: de manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Tenemos que merecer poder participar y para eso tenemos que vivir en el orden de Dios, en la santidad que Dios nos exige. Y si tenemos algo contra alguien o alguien tiene algo contra nosotros, debemos solucionarlo, pero no dejando de acercarse a la mesa del Señor, porque, repito, es un mandamiento que Dios dejó instituido. Y dice el verso 28, por tanto tiene que examinarse cada uno a sí mismo y comer del pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir, sin darse cuenta de que somos el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio para sí mismo. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos andan dormidos. Dormido, la palabra dormir en la Biblia es lo mismo que estar muerto. Cuando duermes es como si estuvieras muerto. Claro, con la esperanza de que por la mañana vas a resucitar. Pero hay personas en el tema espiritual que viven continuamente dormidos y toman, digamos, la iglesia, el servicio a Dios como un hábito, como una costumbre, pero sin sentirlo. De ahí la necesidad de obedecer la palabra de Dios. Así que vamos a dar gracias como Jesús hizo, por el pan y por la copa. Y le voy a pedir ¿a quién le pido de por aquí? A Katy. Venga, da gracias por el pan y por la copa. Gracias, Señor, porque sabemos el gran sacrificio que tú tuviste en la cruz, Señor, pensando en cada uno de nosotros, Señor, que estamos hoy aquí. Gracias a ti, Padre. Te queremos dar gracias por este vino y por este pan, Señor, que fueron parte, Señor, de ti, Señor, que fuiste tú, tu corazón, Señor, el que se derramó por cada uno de nosotros, Señor. Tu sangre, tu cuerpo, Padre, te lastimaron, Señor, pero tú no pensaste en el dolor, Señor, pensaste en nosotros, Padre, en restaurarnos cada día, Señor. Te damos gracias por este pan y por este vino, Señor, y recordamos el sacrificio que tú tuviste, Señor, ahí en la cruz, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, pues todos aquellos que se sientan dignos, se sientan merecedores de ser participantes de la mesa del Señor, podéis acercaros. Preciosa sangre se derramó
preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Te bendecimos y te glorificamos a ti en esta mañana. Gracias, Señor, por el gran privilegio que tenemos de poder llamarnos hijos tuyos, Padre. De que tú no nos tengas en cuenta nuestros fallos, nuestras debilidades, que tú nos puedas usar, Señor, a pesar de los frágiles y de nuestras actitudes a veces que no te agradan, Padre. Te damos las gracias porque hemos podido participar también de esta mesa, de estos símbolos, de este pan y de este vino, sabiendo lo que simbolizan, que es que tu Hijo Jesucristo murió en una cruz por nuestra salvación. Y por eso estamos muy agradecidos contigo. Y te damos la gloria, la honra y la autoridad que tú te mereces, Padre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanitos, que Dios bendiga a todos mucho. Vamos a leer, porque vamos a presentar la Santa Cena. Digo, la ofrenda, perdón. Estoy yo buena hoy, esta mañana.
Bueno, hemos leído el gran mandamiento, ¿no? Antes para presentar el culto, precioso, hermoso, que nos dice que nos tenemos que amar, que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Qué hermoso es cuando amamos al Señor así, ¿no? Cuando de verdad en nuestro corazón hay ese amor hacia el Señor. Lo necesitamos para poder vivir esta vida cristiana. No es fácil a veces, no es fácil. Bueno, aquí el Señor en Mateo 11, 25 dice así. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre no conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Esto quiere decir que cuando el Evangelio se revela a nuestros corazones, es porque Dios quiere revelarse a nuestras vidas. No conocemos a Dios así porque sí, es una revelación de parte del Señor a nuestros corazones, cuando de verdad conocemos a Dios íntimamente, cuando Dios viene a nuestras vidas y se revela. Qué bonito es, ¿no? Cuando el Señor de pronto viene y hace morada por medio de su Espíritu Santo en nosotros y nos revela su palabra de vida, su palabra de consuelo. Y luego dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios nunca pone yugos que no podamos soportar. El yugo del Señor es ligero y su carga también. El mundo viene y nos aplasta con todos los problemas que vienen, con todas las cosas que hay en este mundo, depravadas, malas. Pero el Señor viene y su yugo es fácil y su carga es ligera. Y Él solo quiere amarnos y que lo amemos. Y Él siempre quiere bendecir a sus hijos. A veces no puede, porque somos rebeldes de corazón, yo la primera. Y tenemos que cada día venir a los pies de Cristo y pedirle perdón por las veces que fallamos, por las veces que nos equivocamos. Y decirle: Señor, perdóname. Yo siempre le pido a Dios que no se endurezca mi corazón, porque cuando el corazón se endurece, qué peligro es. Señor, dame un corazón tierno, que yo me equivoque pueda perdonar y pueda amar como tú quieres que ame. Entonces, que seamos así, ¿no? Porque el yugo del Señor es fácil. El yugo es caminar con Él, estar cerca de Él. Y su carga es ligera, porque la carga del Señor es eso, que nos amemos, que pongamos a Él en primer lugar, que Él esté en nuestro corazón y que Él sea el centro de nuestra vida. Esa es la carga que Dios pone, preciosa y hermosa, ¿no?, para nosotros, para que Él nos pueda bendecir. Bueno, que Dios bendiga, hermanos. Aquí tenemos la ofrenda, que cada uno dé como Dios disponga en su corazón, para que haya alimento en la casa del Señor, podamos pagar, podamos seguir adelante. Y ya ahí está. Que Dios os bendiga.
Gracias, Señor, por esta ofrenda que los hermanitos han dado de corazón, que tú la bendigas y la multipliques. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues, ahora que salgan los niños, que vamos a orar. Mis niños amados, la bendición, herencia del cielo, que no son míos, claro. Si es así, si no son míos, son herencia. Buenos días, hermanos. Vamos a orar por nuestros pequeños de la casa. Pido, por favor, si pueden poner de pie. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias, Señor, por todo lo que haces en nosotros, por este tiempo, Padre, por permitirte alabarte y conocer de ti, Señor. Te pedimos ahora, Padre, que nos des sabiduría para enseñar a tus pequeños, Padre, que nos ayudes a explicar las cosas de buena forma, Señor, que ellos puedan entender, Señor, tu gloria a través de nosotros y que seamos un ejemplo para ellos, Padre. Te lo ponemos en tus manos, Señor, que sea conforme a tu voluntad y que ellos puedan seguir, Señor, un ejemplo que sea el de Cristo, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues mientras que los niños hablen en orden, en silencio, podemos saludarnos. Gloria a Dios. Dios es bueno. Bien, pues vamos a comenzar a prepararnos, a olvidarnos de todo lo que nos agobie quizás. Quizás tengamos que pagar mañana, no, mañana es fiesta, pero pasado mañana tengamos que pagar alguna factura, ¿verdad? Vamos a olvidarnos de todo porque el Señor va a proveer. Y vamos a estar atentos al mensaje, a lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Así que en primer lugar doy la bienvenida a todos aquellos que nos visitan hoy por primera vez. ¿Quién nos visita hoy por primera vez? ¿Hay alguien? ¿Cómo es tu nombre? Santiago. Santiago y Cierra España. Eso es una palabra que se usa aquí en España. Pues sé bienvenido, aquí tienes tu casa. Sé que eres del mismo pueblo que Emiliana. Y nada, sé bienvenido y aquí nos tienes para lo que necesites.
¿Quién más hay nuevo? ¿Tú también eres nueva? ¿Es la primera vez que vienes? La segunda, bueno, pues está bien. ¿De dónde vienes? De Colombia. Este es un país internacional. Esta iglesia es la Commonwealth. ¿Y, hermana? De Ecuador. Bien. ¿Españoles hay alguno? Mi mujer. Está bien. ¿Y la María que no está? Bueno, pues bienvenidos a todos. Vamos a darles un aplauso a los nuevos para que se sientan como en casa. La casa del Señor está abierta para todos y es un privilegio que los hijos de Dios nos reunamos y que podamos compartir con personas de otros países. Yo estoy contento de ser el único español junto con mi esposa y María de esta congregación, pero que hay cantidad de nacionalidades aquí, ¿verdad? Y eso es bueno. Pero yo digo algo, todos tenemos la misma nacionalidad. Somos ciudadanos del cielo. Y aquí no nos distingue ninguna frontera, ninguna barrera, ninguna cosa que pueda impedirnos poder relacionarnos unos con otros. Y esa es la bendición del Señor, ¿verdad? Bien, hoy me voy a salir un poco de la línea de semanas anteriores. Vamos a aparcar las actitudes peligrosas que estamos estudiando y que todavía quedan muchas. Esas actitudes que consideramos sin importancia, pero que en realidad no le agradan a Dios. Y hoy el Señor me ha puesto un tema para suavizar un poco la trayectoria de semanas anteriores y dar un enfoque y una prédica nueva a lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. El título es La fe y la duda. Todos sabemos, y porque lo hemos oído y lo hemos enseñado, que la duda es el ladrón de la fe. O sea, hay una lucha siempre entre la fe y la duda. Y a veces vence la fe y otras veces nos vence la duda. Y es algo importante que tenemos que afrontar porque es una realidad que todos en ciertos momentos en nuestra vida dudamos, tenemos momentos de duda, ¿verdad? ¿Quién no tiene momentos de duda? Pero la duda no es pecado, porque el Señor actúa a través de la duda. Y como veremos hoy, hay muchos personajes bíblicos importantes que dudaron y le pidieron al Señor confirmación. Cuando la fe se encuentra con la duda, vamos a afrontar ese tema. Y el texto base está en el capítulo 20 del Evangelio de Juan y vamos a leer los versículos del 24 al 29. Quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción que a mí me gusta de vez en cuando introducirla, aunque siempre suelo predicar con Reina Valera del 60. Pero voy a leerlo en esta traducción. Dice que Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba entre ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que la primera vez, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con vosotros. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, sino cree. Y luego en el verso 28 vemos la respuesta de Tomás, mi Señor y mi Dios, o sea, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, y esto es una frase, una palabra que se la dijo a Tomás, pero hoy se la dice a su iglesia. Tú crees porque me has visto. Benditos, bendecidos, dichosos, felices son aquellos que creen sin ver. Esa es una ley. Todos hemos hablado y hemos comentado mucho de la fe de Tomás, que es una fe por vista.
y la fe no necesita vista. La verdadera fe, la fe bíblica, la fe cristiana, no necesita ver para creer, sino cree, tiene la firmeza, la confianza plena en Dios, de que Dios existe, lo primero, y de que Dios está con nosotros y nos ama. Pero la realidad es que todos pasamos por dudas, siempre. Por eso quiero hablar hoy de un tema que muchos callan, pero que todos vivimos, la duda. Hay jóvenes que piensan que dudar es pecado. Hay adultos que esconden sus preguntas por vergüenza. Y eso no es de sabios, porque si tú escondes una pregunta, una duda que tú tengas, no te la solucionan, te vas a ir a tu casa igual que has venido. Por eso es de sabios cuando acudimos a la escuela bíblica, que repito, ayer hablaba de la escuela bíblica a los jóvenes. La escuela bíblica es muy necesaria en la vida cristiana. No debemos conformarnos con el sermón de los domingos, sino aprender los fundamentos básicos de la vida cristiana y preguntar cuando hay una duda, no irte a casa con la duda. Por eso hay muchas personas que por miedo se avergüenzan de que la gente vea que no conocen algo, pero se van sin conocerlo y eso es, repito, eso no es de sabios. Escucha bien lo que te voy a decir. Hay muchos creyentes que se sienten culpables cuando su fe no es tan firme como ellos quisieran. Eso es una realidad. Pero la Biblia no esconde, nunca oculta a los hombres y mujeres que enfrentaron dudas, a esos grandes siervos de Dios, a esas personas bíblicas que pasaron por momentos de dudas. Yo quiero que veamos en esta mañana algunos ejemplos. Abraham dudó y pidió señales varias veces. Y recordemos que a Abraham se le llama el padre de la fe. Pero la Biblia también muestra momentos en los que vaciló, cuestionó o incluso buscó asegurarse de lo que Dios le prometía. Tenía dudas. El padre de la fe tenía dudas. Vamos a repasar los pasajes más claros. El primero es cuando pidió una señal para creer en la promesa que Dios le estaba haciendo. Dios le promete que su descendencia heredaría la tierra. Y Abraham responde en Génesis capítulo 15, verso 8. Dice, Señor mi Dios, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué conoceré? Le estaba pidiendo a Dios una señal. ¿Por qué? Porque dudaba. Aquí Abraham pide una confirmación, pide una evidencia, una señal. La duda no es una incredulidad, digamos, rebelde, pero sí un deseo de seguridad, porque la promesa que le estaba haciendo parecía imposible para su manera de ver las cosas y por su edad, tanto la de él como la de su esposa Sara. En segundo lugar, cuando pensó que el hijo de la promesa sería Eliezer, un hijo de un siervo suyo. Antes de que Dios aclarara que tendría un hijo propio, Abraham dijo en Génesis capítulo 15, versículos 2 y 3, Señor mi Dios, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damasceno, Eliezer. Dijo también Abraham, sin H, porque todavía no le había cambiado Dios el nombre. Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Es decir, Abraham asumió que la promesa que Dios le hizo no sería una promesa literal, que sería un hijo propio de él y de su propia esposa Sara. Él pensó, puede ser un hijo de la casa. Duda en la interpretación de la palabra de Dios. Duda de lo que Dios le había dicho con palabras textuales. Y es lo que nos pasa a veces a nosotros, que dudamos de lo que Dios nos dice. Y pensamos, amoldamos lo que nosotros creemos sobre lo que nos promete. Y luego, claro, los resultados no son lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios decide.
y promete. La tercera vez, cuando se rió ante la promesa de su hijo. Cuando Dios le dice que Sara dará a luz, en Génesis 17, dice que Abraham cayó sobre su rostro y se rió. Y se dijo a sí mismo en su corazón, a un hombre de 100 años, ¿ha de nacerle un hijo? Dudas. La risa aquí no era todavía una alegría ni un gozo. Es la reacción humana de quien ve algo imposible y se ríe. ¿Cómo va a ser posible? Esto es una mezcla de incredulidad y de sorpresa. Cuando Dios le dijo que serían padres de multitudes, que es lo que significa Abraham con H, él dudó. Hay un móvil por ahí sonando, por favor. Cuando se entre aquí hay un cartelito que dice fuera, apaguen los móviles, por favor. Si te llama alguien ya te volverá a llamar o tú luego le devuelves la llamada, por favor. Que eso nos desconcentra todo. La risa, repito, aquí no era una alegría todavía, sino era una risa como de duda, dudando, riéndose de lo que Dios le estaba diciendo, en otras palabras. Luego, en cuarto lugar, cuando tuvo un hijo con Agar, la sierva de su esposa Sara. Aunque Dios le había prometido un hijo, Abraham accede a la propuesta de Sara y se une a Agar, su sierva, para ayudar a Dios, para ayudar que la promesa de Dios se cumpliera. Por si Dios no puede hacerlo, yo voy a echarle una mano a Dios. Eso es dudar de Dios. ¿Qué refleja la decisión de Abraham? En primer lugar, impaciencia. Hay que saber esperar el tiempo del Señor. Cuando el Señor lo decide es el tiempo ideal, es el tiempo oportuno. Y aquí Abraham tuvo impaciencia. También tuvo presión familiar. La mujer le empujaba, oye, que yo soy muy mayor. Aquí tienes a mi sierva que es joven y puede concebir. Las presiones familiares a veces nos hacen dudar. Y sobre todo una duda práctica sobre si la promesa realmente iba a ocurrir con Sara o podía ser con otra mujer. No fue, digamos, rechazar a Dios, sino un intento humano de resolver lo que Dios había prometido hacer. Repito, querer ayudar a Dios. Dios no necesita tu ayuda, necesita tu obediencia, tu espera, el momento oportuno, cuando Él decida. Él es soberano y Él nunca llega tarde, Él siempre cumple sus promesas. Y nosotros tenemos que tener esa paciencia, esa paz, esa tranquilidad de confiar que en el tiempo de Dios va a ocurrir lo que Dios me ha prometido. Amén. Dios no nos va a sacar de la duda si nosotros no confiamos plenamente en Él. Por eso la lucha siempre es entre la fe, creer de verdad, y la duda, rechazar la duda. No fue, repito, un rechazo a Dios, sino un intento de ayuda. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Abraham dudó, pero no se quedó en la duda. Su fe maduró con el tiempo. Y Pablo en Romanos capítulo 4 lo presenta como ejemplo de fe, porque al final Abraham creyó sin vacilar. Recordemos cuando Dios le pidió que sacrificara al hijo de la promesa. No dudó, ahí sí que no dudó. Confió plenamente en Dios. Por eso se le llama el padre de la fe, porque al final creyó sin vacilar. Y es lo que tú y yo debemos hacer, creer sin dudar, creer sin vacilar. Dios lo dice, yo lo creo. La primera Biblia que yo tuve, imité a mi pastor José Párraga, que él tenía en su Biblia, en la primera página, que suele estar siempre en blanco,
ponía, si tú lo dices, yo lo creo. Y eso es lo que deberíamos poner, no en la Biblia, en nuestra mente, que esté grabado ahí para siempre. Si Dios lo dice, yo lo creo. Dios no está buscando gente perfecta, sino gente que se deje formar. La fe de Abraham fue moldeada a través de sus momentos de duda. Tuvo que pasar por todos esos momentos de duda para tener una fe plena. El segundo personaje que vemos es Moisés. Moisés, el que sacó a Egipto de la esclavitud. Moisés en principio dudó hasta de sí mismo. La duda de Moisés sobre sí mismo aparece claramente en los capítulos 3 y 4 de Éxodo, si queréis luego leerlo. Cuando Dios lo llama desde la zarza ardiendo y que no se quemaba. Allí Moisés expresa varias objeciones y miedos que revelan su falta de confianza personal en sí mismo. En Éxodo capítulo 3, verso 11, él dice, ¿quién soy yo? Cuando Dios lo envía a liberar a Israel, Moisés responde, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Si yo no soy gran cosa, ¿quién soy yo? Aquí Moisés duda de su identidad, duda de su capacidad, duda de su valor. Se ve pequeño, se ve incapaz, se ve insuficiente. ¿Quién no se ha visto así en algún momento de su vida? Yo no soy capaz de hablar del Evangelio, yo no me siento capaz, no tengo fuerza, no tengo capacidad. Capacítate porque Dios a través del Espíritu Santo y de la enseñanza bíblica te va a capacitar. No salgas a pelear sin armas. Y la palabra de Dios es el arma, es la espada del Espíritu. Y tenemos que conocerla a la perfección. Por eso necesitamos venir a la escuela bíblica para aprender a usar la espada del Espíritu, a conocer la palabra de Dios, a tener conocimiento real y auténtico de las promesas de Dios y quién somos, cuál es nuestra identidad para afrontar y poder llevar a cabo el privilegio que tenemos de la gran comisión. Muchas personas, muchos creyentes de años no se atreven a hablarle a nadie del Evangelio porque no se sienten capaces. ¿Por qué? Porque no están bien preparados. De ahí la necesidad del discipulado. Aquí tenemos la escuela bíblica todos los viernes y a mí me gustaría que todos tuvierais el deseo de aprender para no ser engañados. Hay muchas sectas, falsos cristianos que se llaman cristianos pero no siguen a Cristo. Siguen supuestamente a Cristo pero lo que quieren es alimentar sus vientres a costa de la lana de las ovejas. No te dejes engañar, pero para no dejarte engañar tienes que aprender a conocer la palabra de Dios cada día más. Y para eso es necesario el discipulado. No menosprecies el discipulado. No es de sabios. Moisés perdió su identidad, su capacidad y su valor. Dudó de todo eso. Se veía pequeño, incapaz. No me creerán ni oirán mi voz, dice Éxodo capítulo 4, verso 1. Moisés está dudando de su credibilidad. He aquí que ellos no me van a creer, ni van a escuchar mi voz. Duda de su autoridad, de la autoridad que Dios le delegaba en ese momento. Duda de que sería escuchado y tomado en serio. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros eso también? Que dudamos de que la gente nos tome en serio. Pero si tú te mantienes fiel, si tú conoces bien la palabra de Dios, la gente te va a tomar en serio. Y si vives lo que predicas también. Porque si no vives lo que predicas, yo siempre digo, no prediques. No soy hombre de palabra, sigue excusándose. Éxodo 4:10.
Esta es una de las dudas más claras sobre sí mismo. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy tardo en hablar, soy tartajoso, tartamudo como era yo. Y torpe de lengua. Yo era así. Yo me podía haber excusado cuando mi pastor me dijo, tienes que predicar. Y usted no está bien de la cabeza. Si yo no sé hablar prácticamente, si cada 2 palabras me freno. Había algo que me frenaba la lengua. Pero yo fui valiente y dije, no, si el pastor me manda a predicar, yo aunque me atasque, ya me desatascaré. Y si recordéis, algunos de los más antiguos, recordéis mis antiguas predicaciones, recordaréis que me atascaba, ¿verdad? Pero yo perseveré, no dudé. Al principio sí, pero luego me esforcé y fui valiente, que es lo que la Biblia nos exige. Cuando Dios nos hace un llamado, Él nos esfuerza y nos da valentía. No soy hombre de palabras. Moisés se enfoca en sus debilidades naturales y siente que no tiene lo que necesita para cumplir su llamado. Está dudando de sí mismo. Y entonces dice en el versículo 13 de Éxodo 4, envía a otro, te pido, te lo ruego. Moisés llega a rechazar su llamado, llega a rechazar la misión. Ay, Señor, envía por medio del que debes enviar. O sea, yo no sirvo, envía a otro. ¿Cuántas veces pensamos eso? Que vayan otros a evangelizar porque yo no sé. Este es el clímax, digamos, el punto más alto de sus dudas. Moisés siente que Dios se equivocó cuando lo llamó. Y Dios no se equivoca, hermanos. Porque Dios no ve tu aspecto físico, no ve tus talas, o sea, tus limitaciones no las ve. Él ve más allá. Ve que eres hábil, que en sus manos vas a ser una persona que Dios la va a usar con autoridad y con poder. Aunque tú no lo creas, tienes que creer cuando Dios te llama. ¿Dónde dudó de sí mismo Moisés? Duda primero de su identidad y de su capacidad. Duda de su credibilidad. Duda de sus habilidades personales. Duda del llamado, buscando excusas. Moisés, menudo elemento eligió Dios. Pero fue usado grandemente por él. A Moisés se le dieron la ley, las tablas de la ley en el monte Sinaí. Y Dios usó a Moisés grandemente para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero tuvo que dar pasos de fe. Pero dudó. Y en la duda aprendió a cultivar la fe. El tercer personaje lo tenemos en Gedeón. Pidió confirmación 2 veces a su llamado. Los llamados vellones de Gedeón. Todos los conocéis, ¿verdad? Gedeón pidió confirmación a Dios 2 veces seguidas, usando un vellón de lana, y el relato lo encontramos en Jueces capítulo 6, versículos 36 al 40. Allí se muestra claramente cómo Gedeón buscó señales para asegurarse de que Dios realmente lo enviaba a salvar a Israel, porque tenía dudas. La primera confirmación la encontramos en Jueces capítulo 6, los versículos 36 al 38. Moisés le dice a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío estuviere solamente en el vellón y toda la tierra quedara seca, entonces entenderé. En otras palabras, entonces la duda se irá. Gedeón pide que solo el vellón se moje y todo el suelo quede seco. Y Dios lo hace así. Y al día siguiente Gedeón exprime el vellón y llena un tazón hasta arriba de agua. La segunda confirmación está en los versículos siguientes, 39 y 40. Aún con la primera señal, Gedeón
ahora pide lo contrario. No se fiaba de la primera. Le pide nueva confirmación, que el vellón quede seco y el suelo quede mojado. Pero se dirige a Dios de una forma ya temeroso, como decía, a ver si se cabrea. Dice, no se encienda tu ira contra mí si aún hablo esta vez. O sea, no te enfades si sigo dudando. Que solo el vellón ahora quede seco y el rocío venga sobre la tierra. Y Dios, en su eterna paciencia, también se lo concede. Y aquella noche lo hizo así Dios, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra había rocío. Dios tiene paciencia con nosotros. Dios no te condena porque dudes, pero te invita a que reacciones ante su poder, su autoridad, su confirmación. ¿Qué nos muestra y nos enseña todo esto? Gedeón duda del llamado de Dios porque era temeroso y frágil, como muchos de nosotros, ¿verdad? Tenemos temores, fragilidad, nos sentimos frágiles para cuando Dios nos encarga algo importante. Pero cuando Dios te encarga algo, cuando Dios te llama a hacer algo, jamás le digas que no. Aunque dudes, pídele vellones, pídele confirmación, pero mantente ahí, busca ese avance, esa lucha contra la duda que al final va a fortalecer tu fe. Dios no lo rechazó por pedir pruebas, ¿verdad? Sino que lo afirmó en su llamado. La paciencia de Dios con Gedeón y con nosotros revela que la fe puede comenzar pequeña, pero Dios la va haciendo crecer, ¿verdad? Dice que la fe es como una pequeña semilla, pero que si la alimentamos, la regamos, hacemos que crezca, Dios la va a hacer levantar y crecer. El cuarto personaje lo tenemos ya en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Pedro se hundió. ¿Por qué se hundió Pedro? Por la duda. Dejó de mirar a Jesús. Vemos claramente que Pedro se hunde porque duda, y Jesús mismo lo dice, se lo dice. El pasaje está en Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31. Vemos el momento en que Pedro duda y se hunde. Pedro caminaba sobre el agua, ¿verdad? Tuvo un rato caminando sobre el agua. Verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús simplemente le dice, ven. Dios te está diciendo, ven, pero tienes que dar el paso de fe. Pedro sí tuvo fe, salió de la barca, sí caminó sobre el agua, pero Pedro se distrae con el viento. Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Cuántas veces ante las tormentas, los problemas de la vida, sentimos el mismo miedo que Pedro y nos hundimos? Aquí es donde comienza la duda. Quitó los ojos de Jesús y puso la mirada en lo que le rodeaba. No mires el problema, mira a Cristo. Cristo es más grande que cualquier problema. Por muy grande que tú veas el problema, Cristo es más grande aún. No mires el problema, mira a Cristo. Pedro se hunde y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Su fe se debilitó por el miedo, porque desenfocó su mirada. Jesús le señala la causa. Versículo 31. Y al momento Jesús, en su misericordia, extiende su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le muestra el motivo de su hundimiento, la duda.
Aquí tienes la razón del hundimiento. Jesús lo atribuye directamente a la duda. ¿Qué nos enseña este pasaje? Pedro caminó sobre el agua mientras miraba a Jesús. Pedro se hundió cuando miró el viento, simbología de los problemas de la vida. La fe se fortalece cuando tenemos nuestra mirada fija en Cristo. No apartes jamás tu mirada de Cristo. Aunque te vayan bien las cosas, porque llegará un día en que te vayan mal. Sigue mirando a Cristo. La duda aparece cuando enfocamos más el problema que a Cristo. Aún así, Jesús no dejó que Pedro se ahogara. Tampoco va a dejar que nos hundamos. Lo tomó de la mano al instante. Solo tenemos que clamar al Señor, como hizo Pedro. Señor, sálvame. Y el Señor, en su infinito amor, misericordia, paciencia, bondad, benignidad, tendió su mano y lo sacó. Y te va a sacar a ti también. Este pasaje poderoso nos habla de la confianza que debemos tener en Dios. También nos habla de la distracción espiritual que nos producen los problemas. Nos habla de la fragilidad humana en comparación con el poder de Dios. Y también nos habla de la gracia, ese regalo inmerecido que es Cristo, la gracia de Jesús, que nos tiende siempre su mano. Siguiente personaje, Juan el Bautista. Después de haber visto grandes milagros de Jesús, envía mensajeros y preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? Todavía tenía dudas. Y era de su propia familia, eran primos. Es decir, dudar no te va a descalificar nunca. El dudar te hace humano, te humaniza. Y cuando traes tus dudas a Dios, que este es el secreto, Él no te va a rechazar. Hay personas que cuando dudan como que tienen miedo de Dios se alejan. Como hizo Pedro cuando dudó y se alejaba del Señor, pero la mirada de Jesús fue sobre él cuando lo negó 3 veces. Quiso alejarse. Lo que pasa es que Cristo en su misericordia le dio fuerzas para afrontar la situación de la duda. Y luego Pedro fue un hombre de gran fe. Pedro, que una persona temerosa, dudosa, con dudas, cuando recibió el poder del Espíritu Santo, que esta es otra clave. Cuando tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y lo dejamos actuar, las dudas van a desaparecer. Pedro y todos los que estaban en el aposento alto recibieron el don del Espíritu Santo. Y entonces salieron con denuedo y predicaban el Evangelio con valentía y con poder y con autoridad, sin miedo ninguno, sin dudas ninguna. Y en el primer sermón de Pedro se convirtieron nada más y nada menos que 3.000 personas. ¿Qué haremos?, clamaban. ¿Qué haremos para ser salvos? Y Pedro les pudo presentar el plan de salvación. Por eso te repito, el dudar no descalifica. Cuando traes tus dudas a Dios, Él no te va a rechazar jamás. Va a salir a tu encuentro y te va a ayudar. En la lectura del principio vemos que Tomás también necesitó evidencias. Mira cómo responde Jesús a Tomás, trae tu mano y no seas incrédulo, sino creyente. Tú eres creyente, te llamas creyente. Pues cree cuando Dios te llama, cuando Dios te ordena, cuando Dios te dice algo. Eso se encuentra en el Evangelio de Juan, como hemos leído. Tomás no estaba cuando Jesús se apareció por primera vez a los discípulos. Y cuando le dijeron que el Señor había resucitado, él respondió, si no veo, si no toco, no creeré. Esto no fue rebeldía contra Dios. Tomás amaba a Jesús. Fue dolor, tenía dolor porque había perdido a su maestro.
Su corazón estaba roto. Pero ¿cómo le responde Jesús? No le reprende, no lo humilla, no lo compara con los otros que sí creyeron. Jesús no le gritó, no se descargó con él, no lo descartó tampoco en su ministerio, sino lo invitó a acercarse a él. A veces vivimos lejos de él y eso nos crea dudas. Jesús te invita a acercarte a él. Como le dijo a Tomás, ven, Tomás. Cualquiera que sea tu nombre, ven a Cristo. Lo invitó, repito, a acercarse más a él. Dios no quiere que escondas tus dudas, quiere que las traigas a él. Jesús se presenta directamente a él y le dice, trae tu mano y no seas incrédulo, sino cree. Dudar no te hace menos cristiano, te hace humano. Dios no aplasta al que duda, sino que lo guía, lo afirma y lo fortalece. Si vamos a Él, si nos acercamos a Él. ¿Qué es la fe? Todos sabemos y conocemos el versículo donde se da la definición de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción, estar convencido de, aunque no lo veas, creerlo. Esto significa 3 cosas importantes. La fe no depende de cómo te sientas, sino de en quién confías. La fe no elimina las preguntas, pero sí te da dirección. Y la fe no es ver todo claro, es caminar en obediencia, aunque algunas cosas no estén claras para nosotros. Obedece aunque no lo tengas claro. Si Dios te habla, Dios te dice algo, obedece, aunque según tu criterio, tu manera de ver las cosas, no lo veas correcto. Dios jamás se equivoca cuando te hace un llamado. A Dios no le asusta tu duda, pero sí le duele cuando no vienes a Él con ella. La fe no es sentir, no son sentimientos, no son emociones, como a veces cuando las cosas nos van bien, todo es emoción. Y cuando no nos va bien, nos venimos abajo. La fe tampoco es optimismo. La fe es confiar en la palabra de Dios, aun cuando mis ojos vean lo contrario. Y aquí viene algo importante. Las dudas no destruyen la fe. La fe se fortalece cuando enfrentamos esas dudas con la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué dudamos? Podemos plantearnos, ¿por qué si somos creyentes dudamos de Dios? Primero, por falta de conocimiento bíblico. Antes lo he explicado. Si no conozco lo que Dios dice, cualquier pregunta que me hagan me hará dudar, ¿verdad? Por experiencias difíciles, el dolor, la decepción, los silencios de Dios a veces, que no entendemos que cuando Dios calla es porque está trabajando con nosotros. Todo esto genera preguntas. Las experiencias que hemos vivido difíciles. También por influencia del entorno, de la gente que nos rodea. Hay redes sociales, los amigos, la cultura te empujan a desconfiar hoy de todo lo espiritual. Hoy lo espiritual está devaluado por el mundo. Nadie cree ya, se cree menos en Dios. Incluso se burlan de los que sí creemos. Y por experiencias equivocadas. Si creo que la fe es como una magia instantánea, cuando las cosas tardan, entonces dudo. La fe no es algo que se produce como una varita mágica. La fe es esperar el momento de Dios, confiar en que Dios lo dice y yo lo creo. Dios no rechaza jamás al que duda, sino que lo invita a acercarse a Él.
Este es el Dios que te entiende, el Dios que no teme tus preguntas, el Dios que no se aleja de tus dudas, sino que se acerca más a ti para sacarte de ellas. Otra pregunta que surge, ¿por qué Dios permite que dudemos? En primer lugar, para llevarnos a una fe más profunda. La fe que nunca fue probada, nunca será fuerte. Nuestra fe tiene que ser probada. Y cuando la fe es probada es cuando nos llegan las dudas. Por eso la fe siempre va a dar crecimiento espiritual ante la duda. También para romper lo superficial. A veces creemos porque escuchamos, pero no porque entendemos. La duda nos empuja a formar convicción, a estar convencidos de la verdad. También para enseñarnos a buscarle a Él. Dios no quiere creyentes automáticos. Quiere hijos que le busquen cada día, que busquen estar en su presencia. Como decía David, en tu presencia hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios tenemos que estar gozosos. Para sanar también heridas del alma. Muchas dudas nos vienen de falta de conocimiento bíblico. Y otras veces no. Otras veces nos vienen porque hemos vivido experiencias dolorosas. En nuestra infancia quizás. Pero Dios permite que esas preguntas salgan. Y se las hagamos. No las guardemos ahí. Hay personas que han sido maltratados desde niños y se lo guardan ahí. Y eso les va marcando su existencia, su vida, su presente, su futuro, todo, hasta que se lo exponen a Dios. Y Dios les saca toda esa maldad que ha vivido y puede perdonar a aquel que lo ha maltratado. Y entonces Dios nos sana mediante eso. ¿Cómo debemos enfrentar las dudas según la Biblia? Háblale a Dios. Así lo expresa David en el Salmo 62, verso 8. Esperad en Él en todo tiempo, cuando las cosas vayan bien y cuando vayan mal. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Esto es una palabra viva para su iglesia hoy. No guardes silencio. Dios puede con tus preguntas, puede hacerle frente, tiene respuestas para tus preguntas. Y Dios no se va a escandalizar nunca ni te va a menospreciar porque le preguntes. Porque Él las espera y las escucha con el fin y el propósito de responderlas. Sumérgete en la palabra. Que la palabra te cubra hasta lo más alto de tu ser. Porque Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que toda la palabra de Dios, todas las sagradas escrituras están inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios es viva, es eficaz, tiene poder. La fe no crece sola, se alimenta de la palabra de Dios y va creciendo. La fe se alimenta de la verdad, no de las emociones. En tercer lugar, rodéate de personas que te edifiquen y que no te destruyan y te alejen de Dios. Proverbios capítulo 13, verso 20, el sabio Salomón nos dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado, tendrá grandes problemas. Si tú te juntas con un necio, acabarás necio. Si tú te juntas con un drogadicto, acabarás drogándote. Dime con quién andas y te diré lo que eres. A veces creemos que vamos a cambiar a los demás, pero si no estamos preparados, son ellos quienes nos van a cambiar a nosotros.
El drogadicto dice, yo controlo, pero no es así. Tú eres controlado por la droga. Ayer hablábamos de las relaciones, de las amistades. Con los jóvenes tratamos el tema de cómo elegir nuestras amistades. Nunca elegir amistades tóxicas, sino personas que nos acerquen a Dios y que no nos alejen. Por eso dice, la duda crece con soledad y mengua cuando estamos viviendo en comunidad, pero con personas de fe, personas que oren, personas que te corrijan con amor, personas que te marquen el camino, personas íntegras. Rodéate de ese tipo de personas. Recuerda lo que Dios ya hizo. Es otra cosa importante. David se autoordena en el Salmo 103, versículo 2. Le dice a su propia alma, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No debemos olvidar las experiencias que hemos tenido con el Señor, porque a veces se nos olvidan muy fácilmente las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida se nos olvidan. Y es bueno recordarlos para así vencer la duda. Cuando la duda entra por la puerta, el recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, la expulsa por la ventana. Recuerda las experiencias vividas, lo que Dios ha hecho en tu vida. Y la duda que entra por una puerta saldrá por la ventana. La memoria espiritual es un arma poderosa contra la duda. Y en quinto lugar, obedece, aunque no lo veas todo claro. Muchas veces la fe se enciende o se activa cuando damos nosotros el primer paso. La fe no comienza con comprensión, sino con obediencia. Y al obedecer la claridad nos llega. Como conclusión y enseñanza práctica, debo decir que Dios usa tus dudas para hacer que tu fe sea más fuerte. Si estás dudando, no huyas, acércate más al Señor. Tu duda no es un obstáculo, debe ser una invitación y un motivo para acercarnos más a Dios. Cuando te venga la duda, acércate más a Dios, busca su palabra, busca la intimidad, búscalo en oración. Si conoces a alguien que duda, no lo juzgue, acompáñalo. Jesús no le sermoneó a Tomás, le abrió los brazos. Deja que Dios transforme tu duda en un buen testimonio. El mismo Tomás que dudó fue uno después de los apóstoles más valientes. Cuando Tomás tocó las manos de Jesús, su duda se transformó en una declaración profunda, hecha más profunda que un discípulo de Jesús hizo jamás. Señor mío y Dios mío, clamó. Sus dudas no le alejaron de Jesús. Su duda se transformó, repito, en la declaración más profunda. Señor mío y Dios mío. Tu duda puede ser el mismo puente que Dios puede utilizar, puede usar para llevarte a una fe más firme, más madura, más real. La fe nunca, y ya estoy terminando, la fe nunca va a alejarnos del Señor. Si la entendemos y la ponemos en las manos de Él, esa duda te va a acercar más a una fe auténtica, a una fe verdadera. La fe nunca experimentó dudas. La fe que nunca experimenta dudas es una fe frágil. Porque la fe, repito, como dije antes, tiene que ser probada. Tu duda no es el final del camino. Es una invitación a conocer a Dios más profundamente, entiéndalo así. Y cuando un creyente decide traer sus dudas a Cristo, la fe deja de ser una teoría y se convierte en una convicción, estar convencidos de la realidad y de la verdad de Cristo. Que al igual que Tomás y tantos hombres de Dios, podamos encontrarnos con Jesús y con su palabra
Y aunque nos llegue la duda, sepamos reaccionar como ellos reaccionaron y fueron usados grandemente por el Señor. Y decir desde el fondo de nuestro corazón, desde lo más íntimo de nuestro ser, decir como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Amén. Bien, pues, lo dejamos aquí. El tema yo creo que ha quedado claro. A mí me gustaría que una vez que hemos aprendido que la duda no es pecado, que la duda no es algo que Dios pone una barrera entre Dios y nosotros, es al contrario, es una invitación a acercarnos más a Él. Debemos entenderlo de esa manera. Amén. Bien, porque Dios les bendiga.